Pues me da un enorme gusto darle la bienvenida a mi compañero Enrique Acevedo de N+. Él es periodista y conductor del programa En Punto, que se transmite desde luego todos los días en Las Estrellas. Y lo invité para hablar de la entrevista exclusiva que le hizo al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quizá próximo presidente de Estados Unidos. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto, Leo, gracias por la invitación. Felicidades. Pues gracias, de muchas verdad. Gracias. Es una felicitación para todo el equipo que estuvo involucrado en la planeación. Primero en conseguir la entrevista, en planearla y en ejecutarla, y fuimos muchos. No, yo sé, y sí hay que felicitar a todo el equipo de N+. Pregunta general, ¿cómo sentiste a Donald Trump? Lo sentí muy contento. Creo que siempre importa el momento en el que se da una conversación como esta, ¿no? Y el momento para Donald Trump podría pensarse no era muy bueno. Venía de corte en Nueva York, un juez que lo había tratado de limitar a dar respuestas en sí o no y no hacer política dentro de su corte, pero también un Donald Trump que venía de escuchar la encuesta del New York Times y Siena. Así es. Una encuesta muy seria, muy bien realizada, en la que no solamente lo pone al frente en 5 de los 6 estados que podrían decidir la elección en 2024, los llamados swing states o columpios, sino que además le da 42% del voto latino. Nunca en la historia un candidato republicano ha logrado más del 40% en una votación general. Lo hizo Bush en 2004, mucho con el apoyo y la inercia de la idea de que él iba a ser el republicano que pasaría una reforma migratoria integral. Pero desde entonces, pues nadie se ha acercado. Trump se acercó en 2020 con 38%. Depende qué encuesta veas, pero está en ese rango. Y ahora, según el New York Times, 100 estaría por encima en 42%. Me parece súper importante. No es gratuito en ese sentido que, digamos, hubiera estado interesado en una entrevista de Televisa Univisión. Me parece que eso es clave para entender por qué se toma una hora para dar una entrevista. Es que además duró una hora, exacto. Sí, son 57 minutos de entrevista y lo hace porque reconoce el poder de las audiencias de Televisa Univisión. Claro. En Estados Unidos, claro, los hispanos, el voto latino ya es el segundo segmento más importante del electorado, por encima de los afroamericanos. Y en muchos estados, pues es un voto fundamental. Se habla, claro, de los estados en donde los hispanos son mayorías demográficas y donde los votantes latinos, pues también representan un porcentaje importante, pero incluso en estados donde no son mayoría, pues ese 2, 3, 4% puede resultar fundamental en una elección tan cerrada como la que vimos en 2020. Ahora, tú le hiciste muchas preguntas que tenían que ver precisamente con el tema de los latinos, de los hispanos en Estados Unidos. Me parece que trató de congraciarse con la comunidad latina, pero dejando muy claro que sí está en contra de la inmigración de indocumentados, ¿no? Sí. Son las es contradicciones. un equilibrio difícil, ¿no? O un equilibrio, pensaríamos, o las contradicciones en las que cae frecuentemente Donald Trump. Sí. Y me parece que era parte de lo que se planteó con esta entrevista, escuchar a Donald Trump. Sí. Y de eso podemos platicar si quieres. Eso sí. Cómo hay un contexto de profunda polarización en donde la expectativa en una entrevista como esta es que llegues a interrogar, a interrumpir, a no dejar hablar, a protagonizar un poco el encuentro. Y esta vez lo que queríamos era escuchar activamente, porque es muy distinto darle un micrófono y estar ahí uno sentado. No, tú le hiciste las preguntas que le tenías que hacer. Y es eso, justamente poner las preguntas enfrente y escuchar las respuestas. Las respuestas que da en temas del voto latino es justo lo que dices, de nuevo. Habla de lo importante que es para el voto latino, de cómo lo está apoyando. Le preguntamos cuáles son los temas que cree él que conectan mejor con ese segmento del electorado. Habla mucho de seguridad, habla de temas como la economía, habla de temas como migración. Y es cierto, los votantes latinos, pues en la digamos, jerarquía de temas van primero por lo económico, como la mayor parte del electorado. Y es que cada vez más de lo que conocemos como el votante latino, porque son muchas cosas. El voto cubano es una cosa distinta al voto venezolano, al voto mexicano-americano, ¿no? Pero lo que conocemos como el voto latino, pues cada vez más son personas que nacieron en Estados Unidos. Ya más de la mitad de los votantes latinos nacieron en Estados Unidos. Por eso yo veo que su intención de voto se refleja o es más parecida a la del voto general. En Estados Unidos, cada vez más conservador. Sí, claro. Menos demócrata, ¿no? Como déjame ir al tema ese que tú decías, porque está tan polarizado el mundo hoy en día en todos los países democráticos que lo que se espera de una entrevista es sangre y no, o sea, como si fuera una lucha libre aquí de la Arena México, ¿no? Entre el entrevistado y el entrevistador. Y
Y yo creo que hemos perdido la capacidad de entender de que esto no se trata... O sea, tú no ibas ahí a pelearte con Donald Trump, ¿no? Yo creo que la expectativa de mucha gente es que me fuera a pelear con Donald Trump, como lo dices. Sí. Y creo que sí. Que por cierto, si te pones a pelear con estos personajes, pierdes, porque son buenísimos para eso. O ganas en lo personal, en lo individual. Sí. O sea, ganas la reputación de ser un periodista independiente, valiente, ¿no? Sí. Pero lo que pierde es la audiencia. Porque el encuentro se propone para generar información. Y cuando yo estoy constantemente interrumpiéndote, constantemente atacándote, es difícil que podamos tener pues una dinámica en donde se genere información. Exacto. Y creo que la entrevista, en ese sentido, la entrevista que planeamos y que logramos ejecutar, es una entrevista que genera mucha información. Ahí están los titulares, no solamente en Estados Unidos, en México, en todo el mundo, que generó las respuestas de Trump y la información que es la protagonista del encuentro. Y a mí a veces yo me pongo a pensar, digo, ¿por qué la gente se enoja de que sea la información la protagonista? ¿Por qué cuando yo le pido a la gente una reacción racional y no emocional al contenido? Porque muchas veces lo que vemos ahora es que las plataformas demandan una reacción emocional al contenido. Enójate, indígnate, pero no una respuesta racional. Todo lo que la audiencia necesita saber para tomar una decisión informada sobre Donald Trump está en las respuestas de Trump. Escucharlo es importante porque uno puede tomar una decisión mejor informada y ese es el resultado que buscábamos en el encuentro. Ahora, a mí, y la gente lo sabe en este espacio, a mí no me gusta Donald Trump, me parece que tiene muchos defectos y lo vimos en esa entrevista, me parece. O sea, yo lo vi esos defectos, una de ellas, o sea, te lo pongo sobre la mesa. Cuando le preguntaste de que los republicanos están a favor de invadir México, por el tema del crimen organizado y del fentanilo. Y ahí sí, no te quiso contestar, ¿eh? No, Toreó la pregunta. Sí, o sea, ya viendo la entrevista y siendo autocrítico, pues sí reconozco que fue un espacio en donde tendríamos que haber tenido más claridad en qué es lo que está buscando. Pero es Donald Trump diciendo lo que le conviene y cuando no echándose para... ¿no? Y siendo más cuidadoso con el tema de México. Cada quien puede interpretar si eso es un asunto de forma o de fondo. Y lo veremos más adelante, como dices, si realmente las encuestas terminan estando correctas y él es el próximo presidente de Estados Unidos, veremos cómo es su política hacia México. Pero sí creo que hay una opinión más evolucionada y más cuidadosa en la relación bilateral con México porque entiende que hay pues un socio y un vecino estratégico para muchas de las cosas que él busca lograr, principalmente el tema migratorio. Principalmente el tema migratorio, que para Trump es fundamental. Su campaña central de 2016, su promesa central de campaña en 2020. ¿Por qué para Trump es tan importante México? Porque si México no puede lograr lo que le ha prometido a los estadounidenses en términos de la frontera. Totalmente. Y ahí lo que dice es, sí pagaron el muro, porque nos dieron más de 20,000 soldados para parar a los migrantes, lo cual habla muy mal de nosotros, por cierto, pero tiene razón. Podemos ponernos a revisar nuestra política migratoria y ahí habría mucho que decir. Me ha tocado durante años cubrir la frontera y el tema migratorio. Pero, de nuevo, la importancia que tiene México para él, creo que la ha ido reconociendo. Lo veíamos también con el tema del TEMEC. ¿No? Es el principal socio comercial de Estados Unidos, ya no es China. Él fue un candidato que prometió desplazar a China de ese lugar porque pensaba que había una relación injusta para los negocios estadounidenses. Tienes razón de que este es otro Donald Trump en el tema de México. Porque también si ves la entrevista, también habla muy bien de México en muchos Y del presidente López Obrador. Bueno, él es su amigocho, ¿no? Habla perfectamente bien del presidente López Obrador. Incluso habla de que por la buena relación que lleva con el presidente López Obrador, él cree que podrá llevar una buena relación con quien venga en el próximo sexenio. Exacto. De nuevo, veremos si es un asunto de forma o de fondo, si llega a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Uno esperaría que sí, efectivamente se dé cuenta de un hecho. O sea, México es un socio comercial, un aliado estratégico, un vecino para Estados Unidos y Norteamérica como región sumamente importante para los objetivos de este gobierno, el actual, el de Biden y el que propone Donald Trump. Te comentaba que cuando hizo la entrevista a Donald Trump con Tucker Carlson, que salió en X, antes Twitter, te había dicho, yo lo vi mejor que nunca, Trump. Lo veo, y luego vi tu entrevista que le hiciste
y está mejor que nunca el Donald Trump. Sí, en el sentido que se le ven las tablas, la experiencia, ya sabe que funciona, ya sabe cómo salirse, en fin, ¿no lo sentías tú también así? Bueno, yo creo que era un novato políticamente. Claro, en totalmente. 2016, Sí, en 2020 venía saliendo de 4 años de mucho desgaste y ahora, claro, hay una experiencia y un conocimiento de la dinámica política mucho más profundo. También creo que eso explica en parte lo disciplinado que fue en muchas de sus respuestas, particularmente en el tema de Israel y Hamás, que trabajamos juntos en esas preguntas y te lo agradezco mucho. No, hombre. Y creo que fue mucho más medido de lo que fue en un principio con declaraciones que había dado sobre Netanyahu, sobre Hamás. Así es. Y ahora creo que fue un Donald Trump más, de nuevo, disciplinado, habla de Irán. De Irán como un jugador que está financiando estas organizaciones, Hezbollah, Hamás, y lo importante que fue para su gobierno tratar de limitar esto. Entonces, sí, es un tipo más experimentado y claro, también esa experiencia le permite saber cómo utilizar las herramientas del poder de forma mucho más efectiva y habla y advierte que estaría dispuesto a hacerlo con el Departamento de Justicia, algo que pues también revela mucho de su instinto autoritario. Esa fue impresionante, ¿no? Si ellos me están echando el Departamento de Justicia a mí, si yo llego a ser presidente, yo les voy a hacer lo mismo. Lo mismo. Te lo dijo. Sí. Y dijo lo que llaman en inglés the quiet part out loud, ¿no? La parte que no se dice, la dijo en voz alta. Y eso generó pues muchísima atención en Estados Unidos, que de nuevo era lo importante, que la información, que las respuestas protagonizaran el encuentro y no las partes involucradas. Una última pregunta, Enrique. Cuando terminó la entrevista, ¿qué pensaste? Cuando terminó la entrevista, después de tanto tiempo, yo estaba ya incómodo en la silla. Porque estuvimos 57 minutos sentados. Sí, yo sé. Y él estaba completamente enfocado en la conversación, muy atento. Él se hubiera podido ir otra hora. Yo creo que se hubiera podido ir más tiempo. La verdad es que pues, pensé que habíamos cubierto todo lo que queríamos preguntarle, que de nuevo eso también es súper importante y perdón que se haga énfasis en esto. Se le preguntó todo lo que queríamos preguntarle. Sentí también que el ritmo de la entrevista se iba perdiendo, que empezaba a ser... Yo tenía una gran expectativa de que los temas internacionales generaran mucho ida y vuelta y después de eso entramos al tema latino, abordamos coyuntura y sentí que estaba cayéndose la intensidad, el ritmo. Dije, pues es el momento de pararle acá. Además ya llevamos un buen rato, no sabía exacto cuánto, pero sentía que llevamos un buen rato y sentí que se había cumplido con el objetivo. ¿Estás satisfecho? Estoy satisfecho porque teníamos... Esto es un punto muy importante en tu carrera, Enrique. El objetivo era colectivo, el principal objetivo era colectivo, que Televisa, Univisión estuviera en el lugar que se merece en el panorama global, que no solamente fuéramos una cadena que va a preguntar de migración o de temas locales. Totalmente. Que fuéramos una cadena que pregunta sobre seguridad nacional, política exterior, economía, temas de coyuntura y que nos presentáramos pues, como el periodismo que hacemos todos. ¿No? Me tocó a mí representarlo, pero es el periodismo que hacemos todos. ¿Serio? Y en ese sentido estuve muy satisfecho. Pues yo estoy de acuerdo contigo y de verdad te felicito. Yo sí creo que es para ti muy importante, un punto muy importante en tu carrera y pues felicidades de nuevo a ti y a todo el equipo, desde luego, porque es qué bueno que lo dices. Detrás de Enrique Acevedo, créame, hay muchísima gente que estuvo preparando esto. Porque se dice fácil, pero entrevistar a Donald Trump, una cadena extranjera, bueno, es que ya tampoco es extranjera, porque es también ya Televisa Univisión, ¿no? Pero y por eso es importante que la gente aquí en México se sienta representada, ya no solamente con sus familias y todo, sino con los periodistas. Para que veas cómo ha cambiado México, ¿no? O sea, es que ya en realidad es un tema binacional esto, ¿no? Sí, con un periodista más binacional. Exacto. Soy mexicoamericano. Sí. Entonces, pues, y pasé 15 años de mi vida trabajando allá. Pero pues lo importante para mí sí era más representar obviamente a mi país, ¿no? Pues yo nací en México y a nuestra cadena. Gracias, felicidades, Enrique. Y vamos a una breve pausa y voy a tener a 2 familiares que tienen gente secuestrada allá en la Franja de Gaza. Regresamos.